¿Estamos listos? Listo. Gracias. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Cruz. Yo me congrego en Aposento Alto Noroccidente, que solía quedar en la 68, pero hoy en día nos estamos reuniendo más cerca a la calle 80. Me acompaña esta mañana mi esposa Ana Grace y nuestro bebé Agustín, que está allá atrás en el coche, y la que está ahí cerca de él, adivinen quién es. Pues la abuela, claro, ¿quién más? Así que bueno, nos alegra mucho estar acá entre familia, también amigos y también entre personas que no conocemos, pero somos hermanos en Cristo, así que tenemos mucho en común, aunque no nos conozcamos personalmente y esperamos conocerlos mejor. El Señor nos permitió, hace un par de meses estábamos en el extranjero preparándonos y el Señor nos permitió devolvernos y estamos como siervos a tiempo completo. Entonces estamos en Noroccidente, pero también pues visitamos iglesias cuando nos invitan. Así que de nuevo, gracias por la invitación. Vamos a orar entonces y comenzamos con la predicación. Padre, muchas gracias por este tiempo, esta oportunidad que nos das de estar juntos. Te oramos que tu palabra sea de bendición para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Yo no sé si ustedes sean fan del fútbol o no, pero creo que todos de una u otra manera hemos escuchado a un tal Messi, ¿no? Recuerdo que hace muchos años yo estaba leyendo un artículo que tenía que ver con algunos problemas de crecimiento que él tenía cuando era pequeño. Según cuenta un médico que lo trató llamado Diego Schwartzstein, a él se le diagnosticó con algo llamado déficit de hormona de crecimiento. Básicamente el cuerpo no produce suficientes hormonas de crecimiento, entonces obviamente no crece lo que debía crecer. Él era más bajito que los niños de su edad. Y esto lo tuvieron que tratar con medicamento, con hormonas. Y dicen que gracias a eso, bueno, él alcanzó un tamaño decente, aunque sigue siendo bajito, pero mide dizque 1,70. Pero dicen que si no hubiera sido por ese tratamiento, el tipo mediría 1,55 o 1,60, o sea, 10 centímetros menos. Y para ser futbolista, bueno, no le ayudaría mucho. El punto es que él no crecía de la manera en la cual debía crecer, en la cual se esperaba que creciera. Y leyendo este artículo me recordó de un problema que a veces los cristianos también tenemos. Y es que a veces, espiritualmente hablando, no crecemos de la forma en la cual deberíamos crecer. A veces pasa el tiempo y uno espera que las personas o que uno mismo crezcan más espiritualmente y como que no, como que siguen bajitos, pequeñitos. Y con crecer me refiero a esta idea de parecernos cada vez más a Cristo, lo que la Biblia le llama santificación, ser transformados, que a medida que pasa el tiempo yo pueda decir que he vencido por la gracia de Dios pecados que antes cometía. Mi carácter es diferente, la forma en la cual uso mi tiempo es diferente. En mi vida hay virtudes que antes no había. Y estas cosas son evidentes para otras personas. Las otras personas me ven y dicen, oiga, sí, yo noto un cambio, como que veo que has crecido. Ahora, a diferencia de Messi, el problema de nosotros no es necesariamente estructural o genético, porque la Biblia nos dice que si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, segunda de Pedro, capítulo 1. El problema no es que Dios no nos ha ayudado, el problema no es que Dios no nos ha ayudado a vencer esas cosas. El problema es más bien que muchas veces no usamos las herramientas que Dios nos ha dado para crecer. Nos relajamos, nos confiamos. Así que en esta mañana quisiera proveerles un panorama de crecimiento espiritual. Una especie de mapa
Algunas verdades esenciales, básicas, pero bien fundamentales que necesitamos estar poniendo en práctica si queremos estar en un proceso de crecimiento. Tengo 6 verdades. Empecemos con la primera entonces. Si quieres crecer, primero que todo, lo más básico, debes asegurarte que estás espiritualmente vivo. Esto es un principio que vemos en el mundo natural y también en el espiritual. Solamente aquello que tiene vida crece, ¿verdad? Aquello que está muerto no crece. Mi esposa hace un tiempo puso un jardín al frente de nuestra casa y al mismo tiempo también puso un pedacito de cebolla en un vasito con agua y como, no sé cómo se le llama eso, una germinación, algo así. Bueno, la cebolla va muy bien. Eso a los 2, 3 días le empezó a salir unos palitos ahí verdes, se veía como extraño, pero igual, eso todos los días crece. Bueno, tiene vida, es un síntoma de que tiene vida, crece. El jardín no va tan bien, ¿verdad? ¿Cierto? Lo siento. Hay unas flores que estaban lo más de lindas, naranjas, hoy en día están como medio marrones, así, todos los días como que van para abajo. Es un síntoma que están muertas, no hay vida, hay algo, estamos haciendo algo mal, nos toca. Si ustedes saben de agricultura o algo así, ayúdenos porque nosotros no tenemos ni idea. Pero es un síntoma de que están muertas, no hay vida, o si no florecerían. No hay vida, por lo tanto no hay colores, no hay fruto, nada. Así que si queremos crecer, eso es lo primero que debemos asegurarnos. Estamos vivos, hemos recibido a Cristo, hemos nacido de nuevo. ¿Hay algún tipo de evidencia de eso en nuestras vidas? Vayamos a 2 pasajes que nos muestran esto. El primero se encuentra en Efesios. Y con estos 2 pasajes lo que quiero mostrar es la diferencia entre una vida o una persona que está muerta espiritualmente y una persona que está viva espiritualmente. Y la pregunta acá es, bueno, ¿cuál somos nosotros? Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, pasaje famoso, y nuestro hermano lo mencionó hace un momento. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Listo. Los siguientes versículos nos van a dar una especie de autopsia espiritual. Nos van a mostrar cuáles son las características de alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Y dice así, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Alguien espiritualmente muerto no sigue a Dios, sigue la corriente de este mundo. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Para allá vamos. No hay una especie de lucha, de diferencia con el mundo, de vivir contra corrientes, sino no, para allá voy. Otra característica dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tristemente parece que Satanás es quien está obrando en quienes son incrédulos, no Dios. Versículo 3, otra característica. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acá se nos habla de vivir en las pasiones de nuestra carne. En otras palabras, vivir en pecado. No está hablando acá de un cristiano que lucha, todos los cristianos luchamos, no somos perfectos, caemos, confesamos, seguimos adelante. Acá no está hablando de eso. Acá usa la palabra vivir. Vivíamos. Esa es una de las características de alguien espiritualmente muerto. Vive en el pecado, no le duele su pecado, no se arrepiente de su pecado y por ende, pues no crece espiritualmente. Lo que está muerto no crece. Si está muerto, no se parece a Jesús. Vayamos ahora a un pasaje más positivo. Si eso es alguien espiritualmente muerto, ¿cómo es alguien espiritualmente vivo? Vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan 5:13.
Y el propósito de Juan con este libro era precisamente hacer una distinción entre los que solamente dicen y los que dicen y son creyentes. Parece que tenían un problema relacionado a esto en esta iglesia. Fíjense lo que dice el 5:13. Estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Entonces él dice, hay una cantidad de cosas que yo les he escrito y si ustedes ven estas cosas y ven que se aplican a su vida, pueden tener la certeza que tienen vida eterna. La pregunta, por supuesto, es, ¿cuáles son esas cosas? ¿Cómo sabemos que tenemos vida eterna? Alguien diría, ¿porque creo en Jesús? Claro que sí. Pero el problema en esta iglesia es que había gente que decía, yo creo en Jesús y vivía en pecado. Entonces, pues cualquiera dice. El borracho de la esquina dice que cree en Jesús. Sí, entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, Juan nos va a dar una serie de evidencias. Vayamos al capítulo 1, versículos 8 al 9. Primera de Juan 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces hay una diferencia entre alguien que niega su pecado. Juan dice, alguien así está mintiendo. Pero alguien que no está mintiendo, que vive en la luz, que tiene comunión con Dios, no niega su pecado, lo confiesa. Y el verbo está en presente, como que es algo continuo. Esa es una evidencia. Vivimos confesando nuestro pecado. Otra evidencia, capítulo 2, versículo 29. Capítulo 2, 29. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Una persona nacida de nuevo hace justicia, dice ahí. Hace lo que es justo, lo que es correcto delante de Dios. No significa perfección, porque en el capítulo 1 vimos que confesamos los pecados, ¿verdad? O sea que, claro, fallamos. Pero también hay un estilo de vida que demuestra que quiere hacer lo justo. Otra evidencia, ahí mismo, capítulo 3, versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Y de nuevo, acá la idea no es que somos perfectos y nunca caemos. La palabra clave ahí es practicar, o como decía Efesios, vivir en pecado. Alguien que tiene vida espiritual no practica, no vive en el pecado. Dos más, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Alguien espiritualmente vivo ama a Dios, ama a su prójimo. Puede que no perfectamente, estamos creciendo, pero sí hay algo de amor ahí. Una última evidencia, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esa es otra evidencia, una muy básica, que uno cree, confía en Jesucristo. Entonces, todo esto que hemos visto son resultados de haber nacido de nuevo. Si esta no es tu vida, bueno, el primer paso para crecer espiritualmente es precisamente que nazcas de nuevo, que conozcas a Dios, que tengas vida. Necesitas pedirle a Dios que te dé vida nueva. Y ese es el primer paso. Muchos cristianos no crecemos porque nos descuidamos, pero también es cierto que hay gente que va a la iglesia y no crece es porque precisamente no ha nacido de nuevo, no tiene vida. Y si ese es tu caso, ese es el primer paso para crecer espiritualmente. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, no soy perfecto, pero por la gracia de Dios? ¿Quién fue el que dijo esto? John Newton. Bueno, no soy lo que debería ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. ¿Cómo crecemos entonces? Número 2, cultiva tu relación con Dios. Cultiva tu relación con Dios. Miremos Juan capítulo 17.
Juan capítulo 17. Dice el versículo 3. Yo estoy en Mateo. Juan 17, 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De acuerdo a ese versículo, ¿en qué consiste tener vida eterna? En conocer a Dios. Tener vida eterna es mucho más que solamente no irse al infierno. Aunque eso es genial, ¿no? Gracias a Dios que no nos vamos al infierno si confiamos en Él. Pero es mucho más, es una relación, es conocer a Dios. Si eso es cierto, entonces es apenas lógico que crecer espiritualmente significa crecer en mi relación, mi comunión con Dios. ¿Cómo hacemos eso entonces? Bueno, hay varias maneras. Hay una en la cual quiero enfocarme y las demás las vamos a mencionar como en una especie de lista, porque recordemos, es un panorama. No vamos a enfocarnos en todo, es más bien un panorama bien general. Una forma en la cual cultivamos nuestra relación con Dios, una bien importante, la cual quiero enfatizar, es que tenemos que hacer que la meta de nuestra vida sea darle gloria a Dios en todo. Asegúrate que la meta de tu vida todos los días es darle gloria a Dios en todo. ¿Ustedes recuerdan ese famoso versículo que dice: sea que coman o beban, hagan lo que todo para la gloria de Dios? Incluso las cosas más ínfimas como comer, beber. Pero en ese pasaje hay una lección incluso más profunda. Si vamos allá, es 1 Corintios capítulo 8, para tener el contexto. Este versículo aplica, por supuesto, a cuando le damos gracias a Dios por los alimentos, pero es mucho más que eso. Porque en estos capítulos Pablo está hablando de un tema muy curioso. Fíjense en el capítulo 8, versículo 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, el amor edifica. Versículo 4. En cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que hay un solo Dios. Vayamos al versículo 7, por ejemplo. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo, comen un alimento como si fuera sacrificado al ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. Versículo 9. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad, y esa es una palabra clave ahí, libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo. Versículo 13. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. ¿De qué viene hablando Pablo? De esta idea de comer carne sacrificada a los ídolos. Hoy en día es como raro, pero en esa época pues le ponían comida a una estatua, a un ídolo. Hoy en día las personas asiáticas todavía hacen eso muchas veces. Si ustedes van a algún restaurante de comida china, no todos, pero muchos, ustedes van a ver una estatuica ahí con unos platicos. Esa es la idea. O el gatico ahí de Foto Japón, ¿no? Y con comida al frente. Para nosotros el gato de Foto Japón, para ellos es un ídolo. Y esa era la idea. Y la pregunta es, bueno, si hay carne que se le ofreció a ese ídolo y luego me la venden más barata, ¿será que yo como cristiano me la como o no? ¿Será que es idolatría o no? Y unos cristianos decían: no, pues no, porque eso no es nada, nosotros creemos en el Dios verdadero, es carne. Y pues sí, tiene razón. Pero había otro que decía: no, pero es que yo me ofendo porque no, es que eso es como idolatría. Y Pablo está diciendo: vea, eso es uno de esos temas grises donde, hombre, en el capítulo 9 él sigue hablando del mismo tema y lo que hace es dar un ejemplo de su propia vida. Lo que él dice es: miren, sacrifiquen su libertad cristiana por el beneficio del hermano, así como yo lo he hecho.
Y si leen el capítulo 9, él va a hablar de cómo la ley y la Biblia enseña que una persona que se dedica al evangelio debe recibir su sustento del evangelio, pero Pablo les dice, yo por ustedes no les cobré nada por su beneficio, aunque técnicamente era lo correcto, yo no lo hice. Así que sigan mi ejemplo. Y en el capítulo 10, fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 23. Todo es lícito, no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar por nada por motivos de conciencia. Versículo 27. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga por delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que se lo dijo y por motivo de conciencia. En otras palabras, ese es el contexto de este versículo, de este famoso versículo. ¿Qué está diciendo Pablo en pocas palabras? ¿Qué quiere decir con sea que coman o beban, háganlo todo para la gloria de Dios? Esto es lo que entiendo. Incluso mi libertad cristiana debe someterse al principio más fundamental y grande, que es la gloria de Dios. Hay cosas que técnicamente yo puedo hacer porque pues sí, es un pedazo de carne, comer carne no es pecado, pero si estoy en un contexto donde eso va a ofender a otras personas, Pablo dice, yo prefiero abstenerme porque eso es lo que más edifica a mi hermano y lo que más gloria le trae a Dios. Entonces no es solamente denle gracias a Dios por los alimentos, aunque eso es una muy buena aplicación, es asegúrense que incluso su libertad cristiana está bajo el principio más importante, que es darle gloria a Dios. Muchas veces nosotros no crecemos porque en nuestra vida cristiana tenemos un estándar muy bajito. Yo escuchaba a muchos jóvenes, por ejemplo, en mi iglesia, no acá, yo no los conozco acá, pero en mi iglesia, que el estándar bajo el cual viven como jóvenes cristianos es el siguiente. ¿Y qué tiene de malo? Bueno, sí, o sea, hay cosas que en sí mismas técnicamente no es pecado, listo. Pero fíjense cómo el estándar de Pablo es un poquito más alto y más positivo. No es solamente, ¿y qué tiene de malo? Es, ¿qué es lo que más gloria le da a Dios? ¿Qué es lo que más beneficia a mi hermano? Eso es lo que yo quiero hacer, dice Pablo. Fijémonos, por cierto, en la naturaleza del tema. A mí me impresiona que acá Pablo no está hablando de cosas obviamente pecaminosas. Eso lo sabemos. Él no está diciendo, hermanos, no hagan esas cosas como robar, matar y eso. Eso es obvio. Acá está hablando de esas áreas como grises, diríamos, como bueno, algunos tienen una opinión, otra, listo. Y lo que él nos dice, bueno, el principio que todos debemos tener en esas situaciones es, sea que coman o beban, háganlo para la gloria de Dios. Si usted opina una cosa, si usted opina otra cosa, listo. Pero asegúrese que usted está pensando en lo siguiente. ¿Qué es lo que más gloria le da a Dios? Así que si queremos crecer, vivamos conforme a ese estándar. No nos conformemos con, ¿y qué tiene de malo? Eso a veces me suena como yo quiero estar lo más cerquita al pecado sin pecar. No. Pensemos, ¿qué es lo mejor, lo que más gloria trae, lo que más beneficia a la iglesia, a mis hermanos? ¿Ven la diferencia en el estándar? Así cultivamos nuestra relación con Dios, dándole gloria en todo. Otras maneras, lee la Biblia frecuentemente. No les voy a pedir que vayan allá, pero Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si este libro está cerrado en mi casa, no voy a ser santificado, así de sencillo. Si está lleno de polvo y de telarañas, no voy a ser santificado. Para crecer en mi relación con Dios necesito estar leyendo este libro. Otra manera, por supuesto, ora frecuentemente. Esa es otra manera de cultivar nuestra relación con Dios. Si uno quiere crecer en una relación con una persona, ¿qué debemos hacer?
¿Será que debemos saludarla o no? Obvio, sí, o sea, si yo quiero mejorar mi relación con, no sé, acá con Santiago, digamos, pues yo tengo que saludarlo y preguntarle cómo está y conversar. Así se cultiva una relación, ¿verdad? Lo mismo sucede con Dios. Debo estar constantemente hablando con Dios. Hay muchas oraciones en la Biblia y de hecho hay muchas de ellas que son específicamente dirigidas al crecimiento espiritual. Solo por darles un ejemplo, Filipenses capítulo 1. Y uno podría estudiar todas las oraciones de Pablo y es curioso cómo la mayoría de las cosas que él ora, por las cuales él ora, tienen que ver con esta idea de crecer, de ser más efectivo para el Evangelio. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Para la gloria y alabanza de Dios. Entonces fíjense cómo Pablo ora por las iglesias, que ellos crezcan, que conozcan más a Jesucristo, que den más fruto. Así que asegurémonos que como iglesia, como individuos, oramos por estas cosas. A veces las peticiones de oración se vuelven, y mi trabajo, y mi salud, y mi trabajo, y el carro, y la casa, y eso está muy bien. Dios quiere que oremos por todas esas cosas, pero también incluyamos estas cosas. Oremos por nuestro propio crecimiento, por el de nuestra familia, que conozcamos más a Dios, que vivamos más en santidad. Ese es el ejemplo que nos dejó Pablo. Y otra cosita para cultivar nuestra relación con Dios. Simple, es una palabra que empieza con O y nos la enseñan en escuelita dominical. ¿Cuál es? Obediencia, dice la profesora de maestra de escuela dominical, por supuesto. Y no tenemos que ir a ese pasaje porque esta mañana las niñas lo dijeron de memoria, ¿verdad? Sí, me